Una chiquilla oaxaqueña de 5 años, Sofía Cruz, besó y abrazó al Papa, a quien pidió intervenir por la legalización de los millones de indocumentados de origen mexicano en Estados Unidos. En un recorrido, la niña, que habla 2 idiomas y un dialecto, entregó una carta y una playera, y en la carta le pide que interceda por la legalización de 11 millones de mexicanos indocumentados en ese país. Ayer transmitieron las escenas de ese momento y pese a que toda la seguridad estaba perfectamente bien calculada, sí se les coló, pero es decir, no hubo ningún tipo de exceso contra la niña, sino al contrario, el Papa dejó que llegara hasta él, la cargó, la abrazó y le dijo varias palabras a la niña. No solamente le entregó la carta, sino básicamente le resumió la carta. Porque además el Papa iba en su automóvil, entonces ella de alguna manera libra esa cerca y uno de los, ¿qué será? De los guardias, de los vigilantes ahí de la custodia del Papa, llega un momento en que la acerca al Papa, la levanta para que el Papa le pueda dar el abrazo y la niña le entregue esa carta. O sea, hubo esa facilidad. Los papás creo que la bajan, brinca la valla, Sí. los papás la bajan y un policía primero la tiene de la mano y no la deja. Y el Papa desde su coche le hace las señas de que se acerque, de que le permitan acercarse. Y la niña emocionada, ya después los papás la abrazan y se pone a llorar y la niña emocionadísima. ¿Y cómo estaba vestida para quienes vieron la Pues, escena? con ropa típica, oaxaqueña. ropa bordada, esas blusas bordadas, muy características de los oaxaqueños, con flores. Y además la niña, pues con todas las facciones de una indígena, ¿no? Sus trencitas, la ropa morenita, pero muy audaz. Francisco dijo, sin mencionarlo, que los abusos de menores por parte del clero representan un crimen que no deberá repetirse. Pues fue muy fría el abordar este hecho tan doloroso y que conmocionó al mundo católico en Estados Unidos. Muy por encimita, porque los responsables deben de estar en la cárcel. No se resuelven las cosas distribuyendo dólares como lo hicieron en Boston. Tendrían que haber castigado a los responsables, deberían de estar en la cárcel y en una cárcel civil, no nada más suspendidos de sus actividades eclesiásticas. No. Pues ojalá que esto abra la oportunidad de que se les juzgue. Ojalá, Héctor. No en los tribunales eclesiásticos. Pero precisamente en estos últimos tiempos que ya se ha dado eso, ¿no? De que ya salió como un castigo penal el que estos hombres que están dentro de la religión ya sean juzgados como cualquier civil, como cualquier persona que incurre en un delito, que hace una agresión. Y eso lo ha marcado este Papa. Sí. Pero el problema es que todavía las autoridades eclesiásticas de las localidades, de los estados, de los países siguen encubriendo. Claro. Es decir, para evitar que un escándalo, para evitar el escándalo, digamos, si es un cura de parroquia el que abusó de niños, quizá el obispo o el arzobispo le dé cierta protección, lo cambie de lugar y eso. O sea, el problema no es tanto que ya no estén al alcance del brazo de la ley, sino el encubrimiento que hace la propia institución de sus ministros. Y por eso son demandados estos obispos y pierden juicios por millones de dólares en Estados Unidos, por encubrimiento, sobre todo. Parece que aquí nuestros compañeros tienen para agregar al comentario la voz de la chiquilla oaxaqueña que se dirige al Papa. A ver, oigamos. Hola, me llamo Sophie Cruz, tengo 5 años, soy ciudadana americana de raíces mexicanas. Vivo en Los Ángeles, California, en el corazón de la agricultura. Mis padres
Son indígenas de Tuxtepec, Oaxaca, México. Papa Francisco, te quiero contar que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE deporten a mis papás. Yo tengo derecho de vivir con mis papás. Yo tengo derecho de ser feliz. Mi papá trabaja muy duro en una fábrica galvanizando fierros. Todos los inmigrantes como mi papá alimentan este país. Por lo tanto, merecen vivir con dignidad, merecen ser respetados, merecen una reforma migratoria porque a mi país le conviene y porque se lo han ganado trabajando muy duro en la pizca de naranjas, cebollas, sandías, melones, espinaca, lechuga y muchos vegetales más. No te olvides de nosotros los niños, ni de aquellos que sufren porque no tienen a sus papás, por la guerra, por la violencia y por el hambre. Oye, qué sorprendente, chiquilla. Si esto lo memorizó, si esto lo llevaba en un papel, no importa, a los 5 años fue fluida su exposición, sorprendente. Increíble, o sea, tiene 5 años y no se oye de una niña de 5 años. No, debe tener un coeficiente muy alto esa niña. Y ojalá que alguien se dé cuenta y la puedan arropar y le puedan dar los elementos para desarrollarse. Es sorprendente. Pero qué suerte también que le haya tocado a ella elevar su voz entre tantos que quisieron hacerlo y le ocurre a esa chavita. Yo creo que es una niña que ha madurado por lo que le ha tocado vivir, porque ella tiene una conciencia. No se escucha memorizado lo que dice, le da el peso a cada palabra, está sintiendo lo que dice. Pues yo dudaría eso, pero en fin, sí, es el como quiera que sea. Es una niña de coeficiente intelectual muy elevado, ¿eh? No, sí, leído, memorizado, expresado de motu propio. De todas maneras, la escuincla se ganó el corazón de todos a los que defendió con su... Y cuando dice mi país, se refiere a Estados Unidos. Claro, porque ella dice, yo soy norteamericana de raíces mexicanas. Alimentan a mi país. Ahora, realmente lo que el Papa no se va a pronunciar al respecto. Finalmente yo creo que lo único que puede hacer el Papa es orar en el sentido espiritual del término, y porque ese es un asunto totalmente de dos países, ¿no? En este caso Estados Unidos y el gobierno mexicano, que es algo que también han dejado por décadas. No hay acuerdos migratorios y demás que permitan en un momento dado la estabilidad y la tranquilidad de la comunidad hispanoamericana que se encuentra en Estados Unidos. Sí, pero lo que ella le está pidiendo es que abogue porque se cesen las deportaciones de padres con hijos estadounidenses. De padres ilegales. ¿Quién sabe si sea de efecto? Si produzca algún cambio, si legal y a nivel de gobierno estadounidense tenga alguna consecuencia. Eso es lo que nos toca ver mientras nos ha conmovido. Tal vez esta niñita no tenga el poder para hacer ese cambio, o incluso el Papa Francisco, pero con las frases que dijo esta pequeñita, resumió en, ¿qué será? 2 minutos, 1 minuto, toda la situación de los migrantes, con una claridad, una sencillez y en una forma simple, llegadora. ¿Por qué crees que se llama Sofía? Inteligencia. Sabiduría. Le hace honor. Sabiduría a su nombre. Mario Edmundo Olvera Illescas. Mario, Bergoglio siempre fue conocido por ser populista en Argentina. Como papa lo es más, pues el objetivo de su elección es aumentar la popularidad de una iglesia desgastada. Pues lo está logrando. Pues sí. Está logrando. Además, el término populista en México se ha manipulado. Es una escuela muy respetable en el ámbito político. Hay populistas, partidos populistas en Alemania en principios del siglo XX, y que pues proponían políticas en favor de la clase trabajadora. Era lo importante, sin llegar a ser marxistas. Entonces, en México se ha vuelto una mala palabra. Ahora Erubiel anda diciendo,
atacando al populismo, que no sé qué, ellos no saben lo que dicen, no tienen idea de lo que dicen quienes mencionan esto tan a la ligera. Pero además, independientemente de que sí, desde luego hay una campaña para tratar de ganar nuevos adeptos a la religión católica, que los ha ido perdiendo en las últimas décadas, es un hecho que el Papa se ha acercado más a la gente, es decir, ha dejado como ese trono de la Basílica de San Pedro, donde parecía un ser ajeno a todo lo que sucedía, y que quien puso el ejemplo fue Juan Pablo II, y se ha ido acercando y ha ido tocando fibras muy sensibles de la sociedad, que creo que le han beneficiado y le han redituado en que se le considera hoy un personaje fundamental en una nueva idea de lo que debe de ser la religión católica y en términos también de la política. Es decir, esa sensibilidad social que ha mostrado, creo que sí le está redituando. Se le puede llamar populismo o de cualquier otro modo, pero es un hecho que hay una sensibilidad social. Yo creo que es que no tenía. Más bien desacralizando. Es una palabra que lo pinta mejor. Sí, y por la justicia, quien denuncia las injusticias no puede ser descalificado con el uso mexicano que se le ha dado al término populista. Por siglos el Papa fue considerado omnipotente. Él era sagrado. Sí, sí, y era tan sagrado que no se podía acercar a los mortales comunes y corrientes como somos todos, ¿no? Y ha roto con ese mito. Se brincó las trancas. Totalmente. Se alejó de los escenarios lujosos y dijo, no, ya basta, si al que represento yo en la tierra no era así. En un topolino. Exacto. Fíjate que muestra, mientras que otros ocuparon grandes limusinas, en un auto mínimo. Bueno, varios detalles. Era importante esta renovación que le está dando Jorge Bergoglio a la iglesia, porque ya nadie se creía eso de que él es el representante de Dios en la tierra, casi el único que tiene contacto directo con Dios. Entonces perdían adeptos. Y que además ha demostrado ser un papa revolucionario, no solamente ha seguido su tarea pastoral, ¿no? La ha llevado hasta una forma ya política, diplomática, pues tan solo ese tipo de reunión de cambio que se da entre Cuba y Estados Unidos, que todavía está en proceso, no se ha terminado, pero ya él fue el que puso ahí la primera piedra para que sucediera.